Steve, ¿y tú también? ¿Pero cómo es que un continente en particular tiene tantas especies extrañas y espantosas? Bueno, Australia parece haber hecho esto a un montón de animales por sí solo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Stop! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Y no te lo creerías. De hecho, Steve y yo adoramos Australia. Es un lugar maravilloso, solo que es muy inusual. Mira a esta criatura tan mona y despreocupada. Es un koala tigre y parece muy linda. Y esa cola... Los koalas tigre comen plagas de insectos, viven cerca de los humanos y no causan problemas. Son animales sin un solo problema. Aunque hay un pero. Los koalas tigre son los antepasados de estas criaturas. Cuando Australia se separó del resto del mundo, los koalas tigre quedaron aislados de muchos otros animales. Entonces, hace entre 10 y 15 millones de años, un par de koalas tigre decidieron que era hora de cambiar y eligieron violencia. Y así apareció una rama completamente nueva de su linaje, los demonios de Tasmania. Eran un 15% más grandes y un 50% más pesados que las criaturas que ven en sus pantallas. Y todos tenemos mucha suerte de que los demonios de Tasmania hayan encogido un poco desde entonces. Son animales demasiado agresivos. No voy a utilizar palabras como auténticos monstruos, pero se pueden sacar algunas conclusiones a partir de ejemplos concretos. En 2012, los demonios de Tasmania fueron introducidos en la isla de Maraya, al este de Tasmania. No por accidente, sino con un doble propósito: crear una nueva población de estos animales para evitar la extinción de la especie. Pero pronto resultó que la decisión no fue buena. Como con cualquier reubicación de animales en nuevos lugares. Los demonios de Tasmania se han adaptado demasiado bien a la isla y los 28 individuos se convirtieron rápidamente en 100. Los depredadores no solo se reprodujeron activamente, sino que acabaron con 3.000 parejas reproductoras de pingüinos enanos, poniendo en peligro a toda la población. A los demonios de Tasmania no les importaba qué pingüinos matar. Jóvenes, viejos, adultos... estaban encantados de comer incluso partelas de Tasmania, así como algunas otras aves. En resumen, a pesar de las advertencias de muchos investigadores, el programa para salvar a los demonios de Tasmania ha puesto en peligro a un montón de aves. Otro argumento es el temperamento de los demonios de Tasmania. ¿Recuerdas al personaje de Looney Tunes? Pues los animales de la vida real tienen algo en común con él. Cuando el demonio de Tasmania se siente amenazado, se pone en modo berserk. Gruñe, arremete, rechina los dientes. También hace ruidos espeluznantes de otro mundo que pueden parecer realmente diabólicos. Y aunque muchos animales llevan vidas solitarias, creo que en el caso del demonio de Tasmania esto se debe a su carácter. Sobre todo porque todos esos gritos espeluznantes están diseñados principalmente para ahuyentar a sus congéneres, pero acaban siendo utilizados mucho más a menudo como resultado. No, estos animales no están tratando de matarse unos a otros. Intentan aparearse. Sí, incluso el cortejo del demonio de Tasmania parece violento. ¿Qué te parece el hecho de que estos animales se tragan a sus presas enteras? No son como pitones, los demonios de Tasmania comen todo. Tejidos blandos, órganos y huesos. Sus mandíbulas son capaces de generar una gran fuerza para desgarrar presas duras. Se dice que los demonios de Tasmania tienen la mordedura más fuerte en relación con el peso corporal de cualquier mamífero depredador vivo. Tiene una fuerza de 553 newtons. Y por cierto, ¿qué pasa con el antepasado del demonio de Tasmania? El pariente extinto era más grande y se parecía a una mezcla entre los animales modernos y la hiena. Según los científicos, era casi seguro un depredador muy activo con una mordedura aún más fuerte. La dieta del antiguo demonio de Tasmania consistía en un 75% de carne fresca, lo que significaba que cazaba cualquier cosa que estuviera a su alcance. Los demonios de Tasmania modernos son principalmente carroñeros. La antigua bestia vivió en los bosques del noroeste de Australia durante el Mioceno tardío, que duró de 12 a 5 millones de años. Después, debido al cambio climático, el animal se extinguió. Si eso no hubiera ocurrido, hoy sería una bestia gigante debido al gigantismo insular. ¿Te imaginas a un depredador agresivo con una mordedura mega fuerte y del tamaño de un tigre? No quiero ni imaginarlo. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo fue posible que los koalas tigre, esas adorables criaturas, se convirtieran en demonios de Tasmania? Estaban bien. La respuesta está en la separación de Australia del resto del mundo. Cuando esto ocurrió, había un número bastante limitado de animales en su territorio. De los mamíferos, la mayoría eran marsupiales, que tuvieron que evolucionar en direcciones muy diferentes para que cada uno pudiera ocupar su propio nicho ecológico.
Así, por ejemplo, el tilacino y el león marsupial parecían ocupar los nichos que en todo el mundo pertenecen a depredadores como lobos y grandes felinos. Incluso tienen un aspecto similar, solo que más australiano. Aquí en esta imagen puedes ver los animales y sus homólogos marsupiales de Australia. Al mismo tiempo, cualquier lugar del planeta necesita carroñeros, animales que limpien la tierra de cadáveres para que las bacterias y los gérmenes no se propaguen con demasiada fuerza. Australia no es una excepción. Así que a los gatos tigre no les quedó más remedio. Uno de ellos tuvo que asumir este papel, y así es como se convirtieron en los demonios de Tasmania. Ya sabes, parece el caso de cuando tus padres han preseleccionado tu futura profesión por ti. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? En Australia. ¡No! ¿Por qué son tan demoníacos? Bueno, probablemente tuvieron que llegar a serlo para competir con los otros, no tan amistosos, habitantes de Australia. Y no solo los koalas tigre han sufrido una transformación similar. ¿Has visto a los wombats? Son criaturas increíbles. Ahora parecen osos hámster, pero Australia hizo una vez lo que mejor sabe hacer con los antepasados de wombats. Hace miles de años el continente albergaba un grupo de marsupiales gigantes que probablemente pesaban más de 1 tonelada. Poseían largas garras y tenían unos extraños codos que no se podían doblar. Estos animales pertenecen a una familia llamada Palorchestidae. Lo más probable es que aparecieran por primera vez hace más de 20 millones de años, y es posible que sobrevivieran hasta hace 50.000 años, es decir, que consiguieran atrapar a los primeros habitantes del continente. Los científicos creen que se parecían remotamente a un wombat gigante con una gran cola, y se descubrió que, a medida que avanzaba la evolución, estos animales se hacían más grandes, y más grandes, y más grandes. Este es el aspecto de la mandíbula, por ejemplo. Pero por muy temible que pueda ser un wombat del tamaño de un caballo y con garras afiladísimas, estos animales eran probablemente herbívoros. Con sus duras pero poderosas garras, los wombats gigantes eran buenos depredadores de vegetación y a veces se paraban sobre sus patas traseras para comer. Dado su tamaño, los antiguos wombats no podían trepar a los árboles y no vivían en ellos como marsupiales modernos. Pero para convertirse en especies australianas especiales, los animales tuvieron que llegar a Australia. Australia formaba parte del supercontinente meridional Gondwana, que también incluía Sudamérica, África, India y la Antártida. Gondwana empezó a descomponerse hace 140 millones de años. Australia se separó de la Antártida y quedó en relativo aislamiento. Este es el aspecto del planeta hace 60 millones de años. Y esto es hace 40 millones de años. Básicamente, los animales de todo el resto del planeta tenían la capacidad de viajar cualquier distancia, incluso grandes distancias. Solo los animales de Australia permanecieron como encerrados. Fueron moldeados y evolucionaron por el clima y la geología únicos del continente. Porque hasta cierto punto, Australia también estaba aislada del cambio climático global. Mientras los demás continentes se enfriaban y sus habitantes morían o cambiaban hasta quedar irreconocibles, Australia conservó la fauna única de Gondwana, con algunas modificaciones, claro. Fíjate en esta línea. Ningún animal, excepto los pájaros, podría cruzarla. Los habitantes de Australia solo podían adaptarse a una vida confinada. Hace unos 15 millones de años, el clima del continente empezó a volverse cada vez más árido, pero al mismo tiempo se mantuvieron las zonas tropicales y estacionalmente húmedas. Lo que surgió fue una combinación de factores que creó muchas especies únicas. Los insectos palo son insectos que se alimentan de hojas y se parecen a ellas. Hay bastantes formas inusuales que los palos inventaron para camuflarse de los depredadores. Hay alrededor de 150 especies de palos en Australia, y algunas de las especies son las más grandes del mundo. Te mostraré lo que quiero decir. Este es el aspecto de los palos en todo el mundo, y así se ven en Australia. Un interesante palo australiano es el Extatosoma tiaratum. Las hembras de esta especie tienen un cuerpo muy grande, pero también unas alas demasiado cortas, por lo que no pueden volar. Ahora imagínate, una criatura de 20 centímetros de largo, con numerosas espinas y prolongaciones en el hocico y las patas, incluido un haz de espinas en la parte posterior de la cabeza. Ambos sexos adoptan una postura amenazadora en caso de peligro, erguidos sobre sus patas delanteras y medias y apuntando con el abdomen hacia arriba o hacia un lado, como si fueran algo parecido a un escorpión. Si se les toca el abdomen, echan las patas hacia atrás en señal de defensa, y las espinas que tienen pueden llegar a perforar la piel humana. Como extra, los adultos emiten chasquidos y un olor protector que recuerda a... ¿caramelo? Sí, esta técnica de autodefensa no funcionará con niños pequeños. Los machos también pueden intentar ahuyentar a los depredadores desplegando las alas.
Su aspecto es bastante intimidatorio, pero afortunadamente no pueden morder y solo se alimentan de hojas. Pero, ¿cómo han llegado a ser así los palos corrientes? Muy sencillo, su aspecto aterrador se debe al entorno agresivo que les rodea y a la necesidad de protegerse de él de alguna manera. Sí, para el ojo humano dan miedo, pero para el ojo del depredador son solo una hoja. Una hoja que huele a caramelo. El insecto palo Goliath es una historia diferente. Con longitudes corporales adultas de 105 a 146 milímetros en los machos y 155 a 204 milímetros en las hembras, estos palos se cuentan entre los más grandes de Australia. También ellos han aprendido las técnicas clásicas de camuflaje. Han evolucionado para parecerse a una hoja o a la rama de un árbol. El camuflaje va acompañado de un balanceo lateral del cuerpo, que se cree imita el vaivén de hojas y ramas con el viento. Los Goliath también son capaces de extender las alas y adoptar una postura amenazadora, así como de batir dolorosamente las patas traseras, lo que espanta a los depredadores. ¿Qué tienen de diferente? Oh, estos tipos han ido un poco más lejos que sus hermanos. Se sabe que los Goliath se alimentan de pájaros insectívoros y omnívoros. ¡De pájaros! ¡Este palillo! Aunque por supuesto la parte principal de su dieta sigue siendo la vegetación. En general, los insectos palo australianos son hábiles maestros del engaño, y la ramita es solo una de las muchas opciones de camuflaje. Antes incluso de nacer, el insecto imita una semilla. De joven parece y se comporta como una hormiga, y solo de adulto adopta su apariencia final de hoja o palo. Podrías pensar que con todo este camuflaje sería difícil encontrarse, pero los insectos palo se comunican mediante feromonas, por lo que no tienen problemas. Algún tiempo después del apareamiento, la hembra pone huevos que caen al suelo del bosque y el ciclo vuelve a empezar. Veamos ahora un poco más de cerca las razones por las que los palos australianos son tan australianos. Como ya he dicho, se trata de un entorno más agresivo que había que contrarrestar de alguna manera. Los científicos han descubierto que la diversidad de formas y especies de palos surgió tras la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años. Y cuando los dinosaurios desaparecieron, aparecieron las aves. Y todo tipo de mamíferos depredadores de los que tuvimos que aprender a escondernos. Australia y sus territorios albergan unas 800 especies de aves. Esto es realmente mucho, tanto que se cree alrededor del 60% de la población mundial de paseriformes vino de aquí. De nuevo, sí, esta es la razón de la mayoría de las peculiaridades de Australia. Por esto debemos decir gracias a la separación del resto de los continentes. Tras ella había pocos depredadores y las aves empezaron a prosperar con un vigor espantoso. Además de las especies autóctonas, periódicamente llegaban aves de otras partes del mundo. ¿Qué les quedaba por hacer a los palos? Diversificar su aspecto. Parecer palos y hojas no era suficiente. Desgraciadamente, los orígenes de los palos, quién evolucionó a partir de quién y quién evolucionó hacia quién, no se conocen bien. A diferencia de los mamíferos, con sus huesos duros, los cuerpos de los insectos no se conservan y encontrar rastros de ellos millones de años después es casi imposible. Sin embargo, todos los insectos palo de la Tierra tuvieron un antepasado común, y fueron estos tipos que se encontraron en Australia los que se volvieron tan inusuales y geniales. ¿Qué preguntas puede haber cuando los palos saben reproducirse después de la muerte? Los científicos han descubierto que, aunque un palo sea devorado por un pájaro, sigue teniendo posibilidades de producir descendencia. Es sencillo. Cuando un pájaro se traga un palo, los huevos que se encuentran en el interior del cuerpo del insecto pueden atravesar el tubo digestivo del ave y salir ilesos. En el calor y la comodidad de los excrementos de las aves... No me puedo creer que acabe de decir esa frase. Pues ahí es donde incluso pueden eclosionar. ¿Te suena? No me extraña, porque eso es lo que hacen muchas plantas con sus semillas. Y ahora resulta que los palos no solo parecen plantas, sino que se comportan como tales, expanden su hábitat. Y aunque no sea la principal forma que tienen los palos de propagar sus genes, poder reproducirse después de la muerte es un truco increíblemente genial. Y aquí hay un detalle interesante. A menudo se habla de Australia como el hogar de un montón de insectos espeluznantes, como si tuvieran todo lo espeluznante del planeta. Pero no es que Australia tenga muchos insectos espeluznantes, simplemente tiene muchos insectos. De las aproximadamente 200.000 especies de animales que hay en Australia, cerca del 96% son invertebrados, el 75% son insectos. Este enorme porcentaje hace pensar que las criaturas más terroríficas se encuentran aquí, aunque es solo una cuestión de porcentajes. Por ese mismo porcentaje, Australia reúne las especies más excepcionales del planeta. De las 300 especies de mamíferos terrestres que hay en Australia, casi el 90% solo se encuentran en Australia. Eso si no contamos el cautiverio y la introducción humana en otros lugares, claro. Además, según algunos informes, el 70% de las aves y casi el 90% de los reptiles
son también endémicos de este país. Quizá ningún otro lugar del planeta pueda presumir de estas cifras. Mientras que en toda América, Europa, Asia y África, los animales migraban largas distancias, adaptándose a las nuevas condiciones, en Australia todo se quedaba quieto. Se estaban produciendo movimientos a gran escala junto con todo el continente. Como resultado tenemos una multitud de animales con características únicas. ¿Sabes quién es mi endémico australiano favorito? El ornitorrinco. Los ornitorrincos son un absurdo evolutivo. La naturaleza tomó una nutria, un pato, un lagarto, añadió un poco de veneno y obtuvo el ornitorrinco. En 1799, los primeros científicos que examinaron el cuerpo conservado del ornitorrinco llegaron a la conclusión de que se trataba de una falsificación hecha con varios animales. Decidieron que alguien había cosido un pico de pato en el cuerpo de un castor, y francamente no puedo culparles. ¿Quién en su sano juicio creería que la naturaleza crearía algo así? Los científicos de la época no se daban cuenta de lo que Australia era capaz de hacer. Todo empezó hace 280 millones de años, cuando los reptiles parecidos a los mamíferos se alejaron de la línea que compartían con las aves y otros reptiles. Unos 80 millones de años después de este acontecimiento, los mamíferos que ponían huevos se separaron del linaje general de los mamíferos. Esta pequeña y extraña parte del árbol genealógico es el ornitorrinco y 4 especies de equidnas. En cierto sentido están en algún lugar entre un lagarto y lo que consideramos un mamífero. Si estás un poco confundido, aquí, esta imagen muestra claramente cómo fue todo, y al mismo tiempo, cómo el antepasado del ornitorrinco acabó en Australia. Conoce al esteropodente, el animal destinado a permanecer aislado. Antes de convertirse en un ornitorrinco, primero evolucionó en Monotrematum. Esto llevó unos 60 millones de años, pero desde entonces los ornitorrincos han permanecido prácticamente inalterados. Por así decirlo, han alcanzado la perfección evolutiva. Mira, el vientre del ornitorrinco no es como el de otros mamíferos. Definitivamente le falta algo. Se trata del hecho de que la leche del ornitorrinco se filtra a través de los poros de su vientre, en lugar de a través de los pezones como en el resto de los mamíferos. Otra adaptación increíble es su forma de buscar comida. Los ornitorrincos cierran los ojos, los oídos y la nariz bajo el agua y encuentran a sus presas detectando las corrientes eléctricas con sus picos de pato. Su veneno se encuentra en los espolones, en los talones de los machos, lo que también es totalmente único. Parece que si algún escritor de ciencia ficción ideara una criatura como esta, todo el mundo le acusaría de ser totalmente irrealista. ¿Cómo podría existir algo así? Y lo más interesante es que nadie sabe por qué los ornitorrincos decidieron dejar de evolucionar y quedarse así. A lo largo de millones de años han dejado de parecerse a las aves, los reptiles o los mamíferos. ¿Quizás la razón sea la propia Australia? Y probablemente también su aislamiento. Por cierto, ¿sabes cuál es el país con más animales venenosos? No, no es Australia. México ocupa el honorable primer puesto con 80 especies venenosas, seguido de Brasil con 79 especies y Australia con solo 66. En general, es obvio que el número de especies venenosas está directamente relacionado con el clima cálido. Esta regla funciona incluso en Estados Unidos. Mira, cuanto más cerca del Ecuador, más venenosa es la fauna. Hay excepciones a la regla, por supuesto, pero la lógica aquí es simple. Los animales más venenosos son los de sangre fría, como las serpientes, las arañas y las medusas. Simplemente son incapaces de vivir en condiciones frías. También se cree que la producción de veneno consume bastante energía. En lugar de convertirse en los animales venenosos, usan recursos en la defensa contra el frío. ¿Se les puede entender? ¿A quién le importa que tu cuerpo produzca veneno si estás congelado bajo un árbol en algún lugar? Y aquí podrías objetar, pero en Canadá, por ejemplo, también hay serpientes venenosas. ¿Por qué? Bueno, el área de distribución de estas serpientes se limita al sur de Canadá y evitan las estaciones frías hibernando a tiempo. Y Australia, con su clima cálido y árido, era el ambiente perfecto para producir veneno en los organismos. Ah, y hablando de eso, ¿has oído que el calentamiento global podría finalmente traer animales venenosos al norte? Sí, yo tampoco prefiero pensar en eso. Porque hasta las plantas de Australia son muy venenosas. Algunas causan un dolor tan insoportable que no desaparecen semanas o incluso meses, y según un estudio reciente, las plantas del género Dendrocnide producen una toxina no muy diferente del veneno de araña. Lo diré otra vez, por si no lo has entendido. La planta produce un veneno de araña. Bueno, casi. Está cubierta de diminutos apéndices en forma de aguja que parecen finos pelos pero actúan como agujas hipodérmicas. A través de estas agujas se inyectan toxinas en el cuerpo al contacto con la piel. Resulta que la toxina afecta a los mismos receptores del dolor que el veneno de araña. Esto puede ser un ejemplo de evolución convergente, es decir, evolución en la que se muestran rasgos similares en especies no relacionadas. Y tan poco relacionadas que una especie es un animal y la otra una planta.
En general, este tipo de evolución suele deberse a presiones ambientales y estilos de vida similares. Por lo tanto, sí, el continente ha causado tal presión que incluso las plantas de aquí prefieren usar veneno para defenderse. En realidad, si le pides a la gente que nombre las criaturas más mortíferas de Australia, es probable que nombren una impresionante lista de serpientes, arañas y tiburones que pueden matar a los humanos. Tal vez se añadirían medusas y pulpos, pero ¿quién encabeza realmente la lista? La abeja melífera. ¿No suena muy amenazador? Mientras tanto, este industrioso insecto, introducido por primera vez en Australia en 1822, mata a 1 o 2 australianos al año. Por término medio, los tiburones se cobran menos vidas al año, y el número de muertes por picaduras de araña en el país también es menor. Para la mayoría de la gente, una picadura de abeja solo causa dolor localizado e hinchazón. Sin embargo, se cree que hasta un 3% de la población es alérgica al veneno de las abejas, y lo más probable es que ni siquiera se den cuenta. Se sabe que entre 2000 y 2013, las picaduras provocaron casi 42.000 hospitalizaciones, incluidas víctimas mortales. Entre ellas, las picaduras de abejas, avispas y avispones fueron responsables del 31% de las hospitalizaciones, desplazando en el pedestal a los depredadores venenosos más conocidos de Australia, arañas y serpientes. La razón del elevado porcentaje de muertes por picaduras de abeja es bastante extraña. Cuando a una persona le pica una serpiente o una araña, naturalmente acude al hospital, pero tendemos a subestimar a las abejas hasta que es demasiado tarde. What the hell? Oh my God, no way, yeah. En este contexto, algunas personas creen seriamente que los animales más peligrosos de Australia son las abejas. Pero si nos fijamos en las estadísticas mundiales, en 2022 las abejas solo ocuparán el puesto 16 en cuanto al número de muertes causadas. Entonces, ¿son las abejas australianas especiales? ¿O es que sus víctimas están tan acostumbradas a la multitud de criaturas venenosas que simplemente no les importan las abejas? Sin estudios realizados por separado, es demasiado pronto para sacar conclusiones. Esta llamada entró en el 911 hace unos años. Un hombre pedía una ambulancia porque temía morir desangrado. Todo porque había sido atacado por el ave más peligroso del mundo. Obviamente, ¿qué puede dar más miedo que un dinosaurio moderno de 60 kilogramos con garras asesinas? El hecho de que pueda saltar a 1,5 metros del suelo y apuntar con sus patas de daga a un objetivo mientras sigue volando. No es de extrañar que los cuidadores de los zoológicos utilicen escudos cuando se enfrentan a los casuarios. Pero incluso ellos no siempre ayudan, porque los casuarios son criaturas de las que es muy difícil escapar. Estas aves no solo saltan, sino que pueden alcanzar velocidades de hasta 50 km por hora en bosques densos. Además, los casuarios son buenos nadadores. Pueden cruzar ríos anchos y nadar hasta el mar, y son omnívoros. Sí, muchas aves similares pueden comer carne, pero los casuarios son por definición los campeones de la omnivoría. No son melindrosos y están dispuestos a comer cualquier cosa que les quepa en la boca. ¿Es carne? ¿Está vivo? ¿Está muerto? No importa. Y no es casualidad que mencionen los dinosaurios. Los casuarios son muy antiguos. Empezaron a evolucionar hace unos 60 millones de años, durante el Cretácico, cuando los dinosaurios no avianos eran los animales dominantes en la Tierra. También fue entonces cuando, por cierto, apareció el ornitorrinco, que se parece al moderno. Debido a su antigüedad, los casuarios comparten algunos rasgos comunes con los dinosaurios, como sus patas de 3 dedos y su sistema respiratorio. Sí, todas las aves descienden de los dinosaurios, pero el casuario ha sido especialmente cuidadoso con su herencia. Y aunque los científicos estudian activamente a los casuarios, no hay tanta información sobre su evolución como nos gustaría. Sin embargo, hace un par de años descubrieron un dinosaurio muy parecido a nuestra ave. Hay muchas similitudes, desde la impresionante cresta de la cabeza hasta el largo cuello y el cuerpo parecido al del avestruz. El esqueleto se descubrió en el sur de China, y aunque el hallazgo aún no se ha analizado a fondo, es muy posible que... sí, este tipo de dinosaurios quedaron aislados en Australia y acabaron evolucionando hasta convertirse en casuarios. Pero, ¿por qué el casuario decidió seguir siendo casuario? Al fin y al cabo, la evolución es algo flexible, y era posible transformarse en algo más. Lo más probable es que ocupara su nicho aquí y no hubiera necesidad de cambiarlo. En primer lugar, la falta de depredadores permitió a los casuarios hacerse grandes y no voladores. Muy conveniente. Y en segundo lugar, estas aves resultaron ser perfectas para el lugar en el que se asentaron. Se calcula que las selvas tropicales donde viven los casuarios tienen 180 millones de años. Son las selvas tropicales más antiguas que sobreviven en la Tierra.
Y por extraño que parezca, estos bosques deben gran parte de su longevidad y vastedad a los casuarios. Es muy sencillo. Los pájaros comen frutos, algunos de los cuales son venenosos para otros animales, y esparcen semillas con sus excrementos por todo el bosque. Y esto ocurre en una gran extensión, lo que significa que las selvas tropicales siguen gozando de buena salud desde hace siglos. Bien, ¿a quién no hemos mencionado aún? Correcto, ranas. Pues así es como se ven las ranas en todo el mundo. Regular, lindo, sobre todo verde. Y aquí está lo que la rana comenzó a parecerse cuando llegó a Australia. Sí, este trozo de gelatina rosa es en realidad una rana que ha renunciado a casi todo lo que se asocia básicamente con una rana. En su lugar, el animal ha elegido vivir en el desierto, cavando madrigueras. Este es el aspecto que tienen las ranas normales cuando se encuentran en lugares donde les falta humedad. Pero la rana Myobatrachus goldii es un animal de lo más inusual. En primer lugar, si has visto una, probablemente estés en medio del desierto australiano. La rana prefiere vivir en suelos arenosos y sueltos, y además parece un trozo de carne cruda al que alguien ha pegado ojos. En segundo lugar, es una de las pocas ranas que nunca ha sido renacuajo. Debido a la falta de masas de agua en el desierto, la rana Myobatrachus goldii espera a que llueva mucho. Sale a la superficie para aparearse y pone huevos de los que nacen ranas pequeñas pero completamente formadas. No hay renacuajos, no nadan por ninguna parte. Pero lo que hace que esta rana sea la menos parecida a las demás lo entenderán sobre todo los zoólogos. La rana Myobatrachus goldii cava en la arena con sus patas delanteras, no con las traseras. Sí, esto es importante. Cualquier rana normal que quiera excavar en el suelo lo hace con sus patas traseras, simplemente porque son poderosas. La rana Myobatrachus goldii utiliza sus patas delanteras para hacerlo, porque con el tiempo sus patas traseras se han acortado y debilitado. Ahora la rana es un poco fortachona, y es este ligero cambio de comportamiento lo que ha hecho que se parezca lo más mínimo a una rana. La coloración y el tamaño cambiaron, pero la rana Myobatrachus goldii ni siquiera tiene cuerpo de rana. Entonces, ¿por qué se ha vuelto así? La respuesta sigue siendo la misma. Cuando Australia se separó del resto del mundo, bla 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 bla, ya me entiendes, se calentó. La rana no tuvo elección, y ahora se ve así. De todas formas, es mejor que la extinción. Y después de la rana fortachona, parece que ya hablamos de todo. La rareza de Australia debe terminar... ¡Ja!, nos dice la evolución. Y entonces crea el eslizón gigante. Las cerca de 1500 especies de lagartos que viven en la Tierra pertenecen a la familia de los eslizones. Son pequeños reptiles con patas cortas y sin nada que se parezca a un cuello en el sentido habitual. Estas pequeñas y robustas criaturas se encuentran prácticamente en todas partes. No es de extrañar que el eslizón más grande de la historia se haya descubierto recientemente en Australia, donde antes vivían muchas otras criaturas gigantes. Unos científicos encontraron en unas cuevas de Nueva Gales del Sur un cráneo y una mandíbula inusualmente grandes que parecían los restos de un lagarto. Los análisis han demostrado que los dos huesos pertenecen a una especie extinta de eslizón, una especie que hasta ahora no había sido conocida por la ciencia. La nueva especie, bautizada Megachonk y Chonkasaurio por los descubridores, es mucho mayor que los eslizones modernos. El eslizón medio mide unos 10 centímetros y pesa menos de 2 gramos. Sin embargo, el recién descubierto llegó a medir 55 centímetros y pesar unos 2,7 kilogramos, lo que lo hace unas 1000 veces mayor que sus descendientes. El pariente moderno más cercano del gigante extinguido tiene este aspecto. Se llama el escinco rugoso. Es robusto, mide unos 30 centímetros, pero está muy lejos del choncasaurio. Y la explicación de su gigantismo es simple. El patrón es el mismo. Hay pocos depredadores y hay mucha comida, así que el lagarto podía darse el lujo de hacerse grande. Y sí, Australia es rica en animales grandes. Canguros de 450 kilos, wombats de 2 toneladas, lagartos de 8 metros, aves no voladoras de 180 kilos y tortugas del tamaño de Volkswagens. Todo esto es el pasado de Australia. Un enorme pájaro de 3 metros de envergadura, una de las águilas más grandes que ha visto el planeta, definitivamente también vivió en Australia. Tenía garras que podían agarrar incluso a un koala o a un canguro pequeño y convertir a estos animales en su almuerzo. Todos estos increíbles animales solían vivir en Australia, y entonces, hace 45.000 años, casi todos ellos se extinguieron de repente. ¿Por qué? Porque se eliminó la ecuación, mucha comida, pocos depredadores. Los humanos aparecieron en el continente. Los científicos han llegado recientemente a la conclusión de que algunas de estas grandes criaturas que antaño vagaban por Australia no se extinguieron debido al cambio climático, como se pensaba. Parece que simplemente se las comieron o destruyeron su hábitat. Pero dejemos a los humanos a un lado. Está bastante claro, la humanidad siempre está estropeando las cosas. Australia, en cambio, ha creado y crea animales increíbles y luego hace eso con ellos.
Incluso las plantas de aquí siguen creciendo de forma irreal. Es difícil de creer, pero sí, es una sola planta. Y esto también, un solo organismo. Aquí está también. En junio de 2022 se informó de que los científicos habían descubierto la planta más grande del mundo. Se trata de una hierba marina encontrada en Australia que ha crecido a lo largo de 181 kilómetros cuadrados. Y no solo creció, sino que lo hizo clonándose a sí misma varias veces. La planta, llamada hierba cinta o Posidonia australis, tiene unos 4.500 años, lo que significa que ha tenido tiempo de sobra para clonarse a sí misma. El resultado es probablemente el mayor organismo vivo del mundo, y desde luego el mayor ejemplo conocido de clonación. En realidad los científicos estaban estudiando las hierbas marinas para comprobar su diversidad genética. Imagínate la sorpresa que se llevaron cuando descubrieron que las vastas praderas submarinas eran en realidad una sola planta, y esa planta había aprendido de algún modo a tolerar una amplia gama de temperaturas, salinidad cambiante y luz extremadamente brillante. Para cualquier otra planta estas condiciones serían increíblemente estresantes, y esta está bien, crece tranquilamente. No pierde el tiempo en propagarse por métodos clásicos y parece haberse asegurado una vida irrealmente larga. Imagínate, esta hierba literalmente vio la creación de la Gran Pirámide de Giza, la escritura de la Ilíada e incluso la extinción de los mamuts, y ahora solo está creciendo tranquilamente en las aguas poco profundas. Está viviendo su mejor vida. Hasta luego.